trayectoria, campeón con Newell's, con River, con la selección argentina. Hacemos referencia a Fabián Armando Basualdo, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Fabián, muy buenos días. Ricardo Bortolossi lo saluda de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Saluda a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar en este momento en la radio. Que el gusto es nuestro, Fabián. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos inicios, de aquellos primeros pasos en el fútbol en la ciudad de Rosario? Bueno, a ver, a ver si me pongo a recordar, que de hecho lo hacemos habitualmente, me pongo a llorar porque han pasado los años rápidamente. Sí. Pero bueno, yo sinceramente he disfrutado mucho de la profesión esta que Dios me dio la posibilidad. Newell's fue el club en línea general un gran maestro de la vida, no solamente del fútbol para mí, a quien yo le estoy eternamente agradecido porque yo fui desde muy chiquito a la institución, tenía 11 años, y como quien dice, hice toda la escuela. Y cuando digo que la escuela no es solamente lo futbolístico, sino la persona. Entonces yo, bueno, nada, al margen de lo futbolístico, de los recuerdos que uno tiene de haber pasado grandes momentos, bueno, quería hacer referencia a esto que fue y sigue siendo muy característico del club, ¿no? ¿Es verdad que una vez había amagado con abandonar todo y lo convenció un amigo de su padre? Sí, en un momento dejé de participar ahí de entrenamiento y eso, tenía 16 años. Y bueno, en primer lugar, el amigo de mi padre era entrenador de la categoría que jugaba yo, la categoría 64. Y quien fue determinante en la decisión de volver fue mi madre. O sea, al día de hoy recuerdo ese momento, se le caían las lágrimas pidiéndome que por favor volviera. Y bueno, y al año siguiente ya estaba con el plantel de primera, fue todo muy rápido, pero bueno, sí, esa persona que falleció, desgraciadamente, también fue partícipe del club en la enseñanza, que es Cite Ludman. Claro. Y hablando de personas que por ahí uno se puede referenciar, Cucurucho Santamaría fue fundamental en que usted tenga la oportunidad en Primera División. Bueno, yo conté alguna vez que Santiago fue determinante porque en Newell's estábamos jugando un torneo que se llamaba Copa de Campeones, que era del campeón de la categoría en Rosario con los del interior y alrededores de Rosario. Y bueno, el lateral derecho había estado lesionado, el que le seguía se había ido al Chaco, bueno, y medio por descarte llegué yo a empezar a jugar con menor edad que el resto de mis compañeros. Y en la final va Santa María y bueno, yo tuve un partido bastante destacado. Santa María había ido a ver y a la semana siguiente me encontraba entrenando con el plantel de primera y por la información que tuve es que él era muy amigo de Juan Carlos Montes. Le dijo que bueno, había un lateral que no se lo perdiera, que estaba para ese momento para participar en el plantel de Primera División. Y bueno, y así fue, y al poquito tiempo debuté y bueno, y toda la carrera que se conoce, ¿no? Ahora, hoy sería muy raro que un jugador consagrado como era en aquel momento Santa María vaya a ver un partido de inferiores. Bueno, a ver,
en Rosario, nosotros tenemos un grupo que mantenemos de amistad, y cuando digo que mantenemos de amistad, no solamente nosotros ex jugadores, sino nuestras mujeres y nuestros hijos, ¿no? Que es el Tata Martino, el Flaco Taylor, Gustavo De Sotti, Sergio Giovanoli, Jorge Pautazo. Cuando coincidimos en Rosario, yo sigo ligado al fútbol con el tema de jugadores, representación y esas cosas, pero ellos que son entrenadores van cuando se encuentran en Rosario a ver lo que es divisiones inferiores de Newell's Old Boys. Yo creo que Newell's tiene un sentido de pertenencia en ese sentido que difícilmente se encuentre en otra institución. Y al mismo tiempo de que usted se le arrimaba la chance de jugar en primera división y lo comenzaba a hacer, también estaba la oportunidad de jugar en los juveniles para la selección argentina. Sí, en el medio yo cuando a los 17 años ya empiezo a ir al seleccionado juvenil, y el primer torneo recuerdo que fue en Acapulco, el famoso torneo que creo que ya no se hace más, Yo Avalanche, se llamaba, y que bueno, y no es un dato menor que el entrenador era el Flaco Menotti. Claro. Entonces bueno, ya empezábamos a tener ese tipo de competencias. Después vino los Juegos Cruz del Sur en Rosario, después vinieron el Sudamericano, que eran la clasificación para el Mundial, y después, bueno, vino el Mundial Juvenil en el año 83 en México, que yo ya para esa altura ya estaba jugando en primera división, ¿no? Me imagino que para un jugador muy joven como lo era usted en ese momento, si bien después lo tuvo también en River, pero haber sido dirigido por Menotti en aquella edad habrá sido muy gratificante. Bueno, en el fútbol se van dando cuestiones donde uno que era del ambiente se fijaba como objetivos o como gustos. Yo lo admiraba a Menotti como entrenador porque me gustaba primero su filosofía de juego, y después me gustaba a la hora de hablar el convencimiento que generaba en la gente. Para mí fue algo realmente muy importante. Yo arrancaba mi carrera futbolística, o sea, Menotti venía de ser campeón del mundo con la selección. Y después, bueno, nos unió una relación no de amistad, pero sí de gusto futbolístico, y tuve la suerte que en el año 88 él agarra a River como entrenador y me lleva como un elegido para participar del equipo que estaba armando. Entonces, bueno, fueron cosas que realmente a mí me marcaron. Y en esa admiración que usted tenía de chico, ¿en ningún momento interfirió la identificación que tenía Menotti con Central? No, a mí esas cuestiones me tienen al margen de los colores o de las instituciones. Yo soy un convencido que cuando en el rival de turno, en este caso Rosario Central, que es el rival que uno cuando enfrenta le quiere ganar como sea, pero uno no puede dejar de reconocer algunas cosas. O sea, ver que Menotti haya salido de Central a mí no me aísla de hablar bien cuando ha hecho un buen trabajo. A ver, Kempes para mí ha sido uno de los referentes de nuestras distintas selecciones y ha jugado en
en Rosario Central. O sea, a mí esas cosas no me mueven el eje. Ujú. ¿Y qué se siente ser convocado por la selección argentina? ¿Cuál es la primera sensación? ¿Qué cosas le dice a su familia? A ver, es inexplicable, Ujú, porque yo creo que cualquier deportista se fija los objetivos un poco en lo que decía anteriormente. Y en el caso mío era jugar en la primera de Newell's. ujú, Eh, Posteriormente, ser campeón. ujú, Luego pasar, por supuesto, a algún equipo grande, lo que sea de afuera o de claro. Argentina, ¿no? Ujú, Y el otro era poder vestir la camiseta de la selección. ujú, En cierta forma pude lograr en mi carrera todos esos objetivos, ujú, pero las alegrías son inexplicables. ujú, Yo de todas maneras creo que uno cuando está en ese momento eh, lo disfruta, porque yo lo ujú. disfruté mucho, muchísimo, pero hay un montón de cuestiones que uno no se da cuenta en el lugar de privilegio que está. Ujú, Y logra darse cuenta claro. cuando ya no tiene participación, en este Ujú. caso cuando pasan los años, ¿no? Claro, cuando ignora lo que vivió. Exacto, Ujú, exacto. ujú, Cuando las charlas de domingo de asado con la familia, siempre es imposible que no salga el tema. ujú, Unos días Diego cumplió 60 años ujú, y ver la foto que subió mi hijo, que tiene 31 años, claro. eh, en los 100 años de AFA que jugamos en cancha de River con Ujú, la selección, y que mi hijo entró de la mano de él, y ver eso, claro. bueno, primero una enorme alegría, y segundo Ujú. decir cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Claro, seguro. Y haber jugado un mundial juvenil y llegando a la final, ¿qué es lo que recuerda de aquel momento? Bueno, el recuerdo que tengo es que nos costó bastante ya Ujú, llegar a la final, que ujú, teníamos un equipo muy competitivo, había varios de nosotros del plantel que ya estábamos en primera división, eh, y bueno, nos ganó Brasil con un penal, eh, el clásico rival. ujú, Fue un partido realmente muy parejo que ellos lo pudieron resolver a través de ese penal, ujú. pero bueno, el balance en juveniles ha sido altamente positivo. O sea, el balance en selección, yo tuve la suerte de sumar Ujú, entre juveniles y selección mayor más de 100 partidos. claro. Y la verdad que bueno, es una alegría inmensa. Yo soy, como dije antes, un agradecido Ujú, de la profesión y de lo que me tocó vivir como futbolista, ¿no? ujú. ¿Y cómo se siente entrar por primera vez al estadio de Newell en un partido de primera división? A ver, en la previa con mucho nerviosismo, Ujú, con mucha ansiedad, em, pero bueno, eso en la previa. Una vez que uno eh, pisa el césped, nada, ujú, lo único que quiere es jugar en lo posible, por supuesto, quiere ganar y que las cosas salgan bien, ¿no? ujú. ¿Debutó con el mismo técnico que Maradona? Exacto, Juan Ujú, Carlos Monte, que ujú, también hace poco tiempo ujú, nos dejó, eh, sí, eh, fue un entrenador bueno, que me enseñó mucho, eh, un aprendizaje importante desde lo deportivo, pero más de lo humano, ujú, una persona realmente muy valiosa, un ser humano increíble, ¿no? ujú. Hace algunas semanas dialogamos con Liop y nos decía que tenía mucha presión por ganar aquel torneo
de la temporada 87-88, como que estaban obligados a hacerlos después de haber sido subcampeones de Central. Sí, tal cual, tal cual. Sucedió eso porque, bueno, nuestra gente estaba muy impaciente, o sea, con toda razón del mundo, porque veníamos de salir segundos en la temporada que pasaba, pero el equipo se veía que en cualquier momento lograba el objetivo, que era ser campeón. Empezamos el torneo en la previa, como decía antes, con mucha presión, pero el equipo estaba con mucha jerarquía y más que nada con mucha personalidad, dolida, con hambre, con ganas de logros. El primer partido que jugamos creo que fue con Estudiantes, y le metimos, yo para las estadísticas soy bastante ido. Creo que 7-1 fue algo así, creo que fue. Exacto, sí. Y la gente no manifestaba alegría. Y con el correr de los partidos, la gente se empezó a hacer importante dentro del equipo, porque empezó a apoyar y nos empezó a seguir. Y al punto que, bueno, a nosotros los jugadores, yo siempre digo lo mismo, me pasó en ese News, en un River de Pasarela, y me pasó en la selección con Basile. Enfrentábamos a quien enfrentábamos, nosotros sabíamos que ganábamos. Claro. Lo único que había que ponerle era el resultado por el que ganábamos. Ese equipo daba seguridad, sabíamos que era imposible que perdamos. Igualmente ese equipo es muy, cariñosamente recordado por hinchas de otros clubes que no son Newell, porque jugaba un fútbol que a la gente le gusta observar, Fabián. Sí, de hecho, mucha gente que iba a vernos a Buenos Aires, que eran mismo de ahí de Capital o del gran conurbano de Buenos Aires, que nos esperaba la salida del partido y nos decían que ellos no eran hinchas de Newell. Iban a verlo porque les gustaba cómo jugaba ese equipo. Yo creo que los años han pasado y eso ha ido cambiando. El fútbol en algunos aspectos se ha puesto, por llamarlo, distinto y en algunas cuestiones hasta feo. Yo voy a la cancha y ver un clásico sin público visitante me ocasiona una acidez en el estómago que es inexplicable. Yo la verdad que no admito que nuestra sociedad no esté capacitada para permitir esas cosas, ¿no? Y hablando de cosas que cambian, uno ve por ahí equipos que van a salir campeones que en esos partidos determinantes como que están un poquito consumidos por los nervios. Ustedes le metieron 6 goles ni más ni menos que al Independiente de Bocchini y Alfaro Moreno. Sí, el equipo venía, como dije antes, venía ya en alza, con un trabajo que había hecho el que inicia ese equipo es el Indio Solari, que no logra el objetivo de ganar el campeonato, pero que dejó una base muy armada. Y cuando viene el Piojo Judica, hace 2 retoques y bueno, y le da resultado, y el equipo realmente tuvo un sello futbolístico a los Newell's. Pero bueno, a ver, yo creo que ese equipo se preparó para el objetivo y lo conseguimos, y tiene un mérito extra
porque ese equipo realmente jugaba bien, ganaba y gustaba, Ujú, que no es fácil. ujú. No, no se pudo quedar hasta el final de la Libertadores. No, Ujú, yo venía en una situación con Newell's que habíamos arreglado un contrato, hacía rato el club no me lo había firmado, y empezaron a pasar los meses y yo, bueno, cada vez estaba más cerca de quedar libre. Y Roque Alfaro, ujú, que había venido de River a préstamo con una opción para Newell's. Como el flaco Menotti me quería llevar a River, Newell's, ¿qué hizo? Se quedó con Roque Alfaro ujú, y River puso un dinero encima y me terminó comprando cuando apenas terminábamos la primera rueda de la fase de Copa Libertadores. ujú. Ese equipo, eh, bueno, nos fuimos algunos jugadores porque si se hubiera Claro, mantenido, tal vez hubiera sido otro la el final. resultado Ujú, de esa final, ujú, porque no digo porque los muchachos que han jugado no lo hayan hecho bien, ujú, no, en eso soy muy respetuoso de ujú, los muchachos que estaban ahí porque estaban con nosotros, sí. pero bueno, nosotros ya teníamos el equipo que estaba muy afianzado, jugábamos prácticamente de memoria los mismos 11, y bueno, y el Judica se encontró con algunas bajas que fueron determinantes, ¿no? Ujú. Hablando de Alfaro, hace un par de años tuve ocasión de hablar con él y nos contaba, bueno, de manera como abriendo un hilo de sospecha de cómo corrían los jugadores nacionales, incluso en el alargue. ¿Cómo lo vio usted a la distancia, a la final, a ese acontecimiento? Bueno, yo lo que puedo opinar es lo que vi Ujú, por televisión. ujú, Yo al equipo lo seguí mucho, hablaba ujú, todos los partidos con los muchachos por teléfono. Yo vi una diferencia abismal desde más que nada desde lo físico, ¿no? ujú, Eh, y bueno, y me parece que ahí estuvo el resultado. ujú. En River costó un poco al principio, el club venía de ganar absolutamente todo y era una época de recambio cuando le tocó llegar a usted. Bueno, a ver, cuando yo llegué, llegamos alrededor de 25 Ujú, jugadores ujú, y venían prácticamente los mejores eh, de rendimientos de cada equipo. Yo ujú, no me olvido que, bueno, viene Pasarela, Higuaín, Comiso, ujú. Borghi. viene Carlos Enrique, llego yo, llega Ujú, Batista, ujú, llega Bevilacqua, llega ujú, Abel Balbo, Julio ujú, Zamora, el Vichy Borgi, la ujú. vieja Reynoso, Sí, Melgar, el boliviano. Ujú, Rinaldi, o ujú, sea, Cerrizuela, o sea, el flaco Pacet, o sea, había 3 jugadores por puesto. ujú, Y sí, nos costó porque de ese equipo se esperaba mucho más. Terminamos tercero en el campeonato, ujú, pero era en función de los jugadores que había, era para pelear el campeonato. ujú. Y el cambio comenzó a producirse con Merlo de técnico, pero se consolidó con Pasarela. Claro, con Merlo de técnico, el equipo era muy sólido, Ujú, eh, estaba muy bien parado, eh, el equipo demostraba que en cada línea, tanto defensiva como ofensiva, eh, estaba en un buen nivel. Eh, terminamos la última fecha, terminamos, no recuerdo, contra Unión jugamos ujú. acá, Sí, es no verdad. recuerdo si terminamos primero o nos pasó alguien por un Racing lo punto había y pasado, después, creo. Racing creo que lo había claro, pasado, sí. bueno, Ujú, y después agarra a Daniel ujú, Pasarela, ujú,
vino con una idea europea y el hecho de haber jugado tanto tiempo en Italia, le agregó algunas cosas y el equipo la verdad que funcionaba realmente muy bien y terminamos logrando el campeonato con Daniel, ¿no? Pero quizás el campeonato que más recuerde el hincha de River sea aquel que lograron con la llegada de Ramón Díaz en el año 91. Bueno, a ver, cuando llegó Ramón Díaz, el hincha de River se preguntaba cómo podía llegar Ramón Díaz. Claro. Y la verdad que llegó realmente muy bien. Un campeonato impresionante. Sí, logramos un equipo, ese es el equipo que digo que no importaba el rival. Sabíamos que era difícil perder, había que ponerle resultado. El equipo estaba muy sólido, jugaba realmente muy bien. Y dentro de ese contexto jugaron una final con Cruzeiro. Hace poco hablamos con Comiso y nos decía que es el peor baile que él vivió dentro de una cancha. ¿Esperaban tanta superioridad habiéndole ganado 2-0 en la ida? Bueno, a ver, en la ida ganamos 2-0 y erramos un penal. Claro. Y en cancha, en el Monumental. Y de visita, bueno, yo jugué de local, de visita no jugué, pero de afuera realmente se veía que había una superioridad abismal. Yo vi pocas veces dejar en evidencia a un equipo como ese partido, ¿no? O sea, una diferencia que era notoria. Y en ese año 91 usted participó en una Copa América que mostró quizás a una de las mejores selecciones argentinas que se recuerde. Bueno, ese, cuando me refería también a ponerle el por cuánto se ganaba, era a esa Copa América. Tuvo un funcionamiento realmente muy bien en todas las líneas. Había un plantel muy parejo en los dos jugadores por puesto que había. A ver, Basile hizo un gran trabajo, un organizador de grupos y una capacidad de elegir los mejores del momento. Creo que fue muy importante el hecho de que prácticamente todos los jugadores estábamos jugando en el torneo local. Teníamos la posibilidad de entrenar todas las semanas 2 o 3 veces a la semana. Claro. Pero bueno, ese equipo sí jugó muy bien. Y quizás jugó muy bien, pero después como que no se pudo sostener. Si bien todos recordamos la Copa América del 93, porque fue la última que consiguió Argentina en su historia, el nivel del equipo no fue el mismo, como que decayó bastante en una Copa América respecto a la otra. Sí, coincido totalmente. Nosotros veníamos de una Copa América muy buena del 91. En el medio tuvimos algunos torneos, tuvimos la Copa Kirin en Japón, tuvimos Copa Rey Fahd en Arabia. En lo personal yo te puedo decir que yo cuando venimos de la Copa Rey Fahd, a los 15 días me agarro una hepatitis y bueno, que me llevó tiempo. Cuando vuelvo a entrenar, a los 25 días teníamos el clásico y Pasarela me dice que me necesitaba para jugar. Yo le digo, si yo estoy bien, Daniel, yo quiero jugar también un clásico. Bueno, estamos entrenando. Un día de fútbol, el primer día que hago fútbol, la idea era hacer media hora nomás de fútbol. La última jugada, me resiento el desgarro de aductor que tenía. Y a partir de ahí se me hace una pubalgia.
Bueno, a ver, en definitiva estuve entre hepatitis, desgarro y pubalgia Parado. un año prácticamente parado. Ujú. Eh, bueno, está la citación para la Copa América del 93 para empezar a Ujú. entrenar. Yo no me va a citar Basile porque Claro. no estoy sin ritmo. Me llama y me dice, mira que te voy a citar igual, porque después te explico bien. Bueno, Ujú. vamos a AFA y me dice, mira, sé que estuviste mucho tiempo parado, todo, ¿cómo estás ahora? Ahí estoy con pubalgia, no estoy del total recuperado, tengo dolores. Bueno, te vamos a recuperar acá, vas a viajar a la Copa América igual para hacer una pretemporada porque te necesito para las eliminatorias. Eh, las eliminatorias se jugaban apenas terminaba la La Copa Copa América. América. Ujú. Exacto. Bueno, yo empiezo a entrenar, el dolor se me había ido bastante del pubis y cuando se juega el primer partido con Bolivia, el equipo no muestra un buen rendimiento. Ujú. Me llama y me llama al banco y me dice, mira, está pasando esto en el equipo, aquello, que esto, que el otro. Me dice, anda preparándote porque el próximo partido vas a tener que jugar. Claro. Me dice, ¿cómo estás? No estoy, Coco. Ujú. No estoy, pero juego, no tengo Ujú. problema. Bueno, el equipo realmente no estaba en su plenitud. Ujú. Terminamos ganando ese campeonato, esa Copa América por la jerarquía que tenía Claro. Ujú. individual. Ujú. Eh, pero no demostramos más que en algún pasaje de algunos partidos, no demostramos estar bien. ¿Y entendió que no lo hayan llevado al Mundial después de haber hecho tanto sacrificio? Bueno, esas son las cosas de los que están a cargo, que son los entrenadores. Ujú. Si me preguntás, creo que hice mucho mérito como para estar dentro del plantel, ¿no? Ujú. De eso sí que no tengo dudas. ¿Y qué cree que pasó? ¿Por qué Basile decidió no llevarlo? Bueno, a ver, no sé si tal vez la presión que tuvo en ese momento, porque las eliminatorias fueron Ujú. complicadas, citó jugadores que no habían estado nunca, Ujú. eh, quién sabe qué pasó por la cabeza de ¿Piensa él. que fue una especie de chivo expiatorio por el 5-0 contra Colombia? No jugué yo contra Por Colombia eso, pero encima. vio que por ahí a veces los técnicos tienen que pegar volantazos para demostrar que están haciendo cambios. Bueno, pero lo tendría que haber pegado en ese caso con, Ujú. con otro jugador que haya Claro. estado dentro de los 11 o dentro de los 16. Yo me acuerdo que Ujú. ese fue el único partido que me dejó fuera Ujú. de la convocatoria, o sea, estaba en el palco, ¿no? Mirando el Ujú. partido. Ujú. Y bueno, y después obviamente el dolor de no haber podido jugar mundial, pero antes de ello volvió a Newell's. Imagino que ni en su más remoto sueño habrá pensado que el día que volviera a Newell's iba a ser con Diego Maradona. No, a ver, yo estaba en River y estaba muy bien, muy Ujú. tranquilo, jugando, estaba en ese momento en la selección argentina. Y bueno, me llama eh, un día un dirigente y me llama Maradona después para, bueno, insistirme a ver si volvía, que me necesitaban. Y él estaba complicado por el descenso. Ujú. Y bueno, y él tenía una idea de armar un equipo realmente muy competitivo. Eh, Pero bueno, a ver, yo lo charlé en la familia, me pareció que era el momento de regresar, de devolver un poco lo que Newell's había hecho por mí, un momento complicado, como dije, por el descenso. Y bueno, tomamos la decisión, yo tenía todo armado en Buenos Aires, estaba muy bien, estaba muy Ujú. cómodo, muy tranquilo. Y bueno, nos pegamos la vuelta y a pelear acá en Rosario con Newell's.
Por suerte pudimos eh, salir adelante, nos salvamos del descenso, eh, pero fueron tiempos duros. El club era totalmente distinto cuando usted volvió. El club era muy distinto, en ese momento estaba Walter Cataño como presidente, había elecciones, las elecciones la gana López, un hombre complicado, Sí, 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 difícil, sí, sí. estuvo muchos años en el club, a mi criterio le hizo mucho daño, pero bueno, por suerte posterior a eso se empieza a ver el Newell's que todos conocimos. Y le tocó estar con jugadores de Malawi, de Bulgaria, algo inimaginable en Newell's Old Boys años atrás. Bueno, esas cosas que uno no esperaba, y que, bueno, ahí López junto con Jorge Castelli, que Jorge era el entrenador, empezaron a traer este tipo de jugadores, ¿no? Claro. Impensado para nosotros, sí, por supuesto. Y cuando un jugador que está acostumbrado a primera división tiene que empezar a jugar en categorías de ascenso, ¿cómo se siente, Fabián? Bueno, lo mío es con López, en un día que nosotros los días antes de los partidos comíamos él tenía un pingo y tenía una sala grande que comíamos ahí. Y un día estábamos ahí y se pone a hablar, venía el clásico en 15 días, y bueno, empezó a hablar ahí del clásico, que este y que el otro, y yo discutí con él porque antes que el clásico teníamos otros objetivos, otros partidos, discutimos y la cosa empezó a no funcionar. Y un día, después del clásico que ganamos, a las 2 semanas tuve otra discusión y un día que voy al entrenamiento no me dejaban cambiar orden de López. Y bueno, tuve que entrenar solo, con un profe que contraté yo, con gente amiga que me daba una mano, y bueno, y no salió nada de primera división, y me llama Humberto Grondona, y me dice, Fabián, ¿por qué no te venís con nosotros? Vamos a armar un gran equipo, y que este y que el otro. Y bueno, también, yo soy de hablar mucho con la familia, lo hablé con la familia y me dice, Fabián, hiciste tanto sacrificio, te apoyamos. Claro, el problema era que yo me tenía que ir a Mendoza o sea, yo ya tenía los chicos más grandes, estaban en el colegio, ellos no se querían trasladar a Mendoza. Claro. Y bueno, decidí ir y bueno, nada, porque quería jugar, porque digamos lo que ganaba me lo gastaba en los vuelos para venir a visitar a mi familia. En esa época teníamos vuelos de Rosario hacia Córdoba, Córdoba, Mendoza, entonces prácticamente me venía todos los fines de semana. ¿Y cómo es la tarea del representante, Fabián? ¿A qué se dedica principalmente un representante hoy en día? Bueno, a ver, hay distintas cuestiones. Uno, cuando uno agarra un chico jovencito, le va marcando un poco el camino de lo que es esta profesión. Cuando comete algún error fuera de lo que es futbolístico o futbolístico, marcárselo. Después, bueno, hacer una relación permanentemente con la persona para afianzar la relación, para
ir apuntando una carrera. Si el chico, hay determinados chicos porque todos piensan que cuando agarra uno dice, qué bien que le fue, agarró a tal o cual, y lo vendió a tal lugar. Pero hay muchos chicos que no se sabe que terminan perdiéndose o terminan yendo a jugar al ascenso, porque no a todos los jugadores le da para el Real Madrid, para el Barcelona o la Juventus. Entonces, bueno, en ese momento el representante lo que tiene que hacer es buscarle una salida al chico que quiere vivir del fútbol. Claro. Entonces, bueno, ver para qué mercado está, para qué categoría está, porque vos antes lo marcaste bien. Si yo terminé jugando en el ascenso seguro, porque yo ya tenía 35 años, ¿no? Ya, claro. Grande, se me hacía difícil tal vez jugar en primera, y lo tuve que hacer en el ascenso. Bueno, en esto es lo mismo. Hay chicos que están para jugar en primera división, hay chicos que están para el ascenso, hay chicos que lo dejan libre, hay que buscarle equipo. Un poco esa es la función, ¿no? Seguramente. Bueno, Fabián, le agradezco mucho por este contacto, le voy a desear que termine de la mejor manera este fin de semana y bueno, y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. Bueno, agradecido. Bueno, y muchas gracias por la charla. No, el agradecido soy yo y bueno, le deseo que termine de la mejor manera el fin de semana y que lo pueda pasar con su familia. Un abrazo muy grande, hasta luego. Igualmente, abrazo muy grande. Hasta luego. Fabián Armando Basualdo.